Tengo Bueno, miedo. buenas noches a todos. Entonces, 23 de noviembre, vamos a compartir el capítulo 21 del libro de Shemot, Éxodo. Tienen que comparto pantalla. Acá me están diciendo que tenemos que empezar el número 13 o el 14. No, el 14. Ah, ok. Igual, es el mismo tema. Estamos hablando de la pena de muerte que es causada por el asesinato. En la Torá, quien asesina a alguien tiene pena de muerte, y eso está determinado por la manera en que lo mata o por si tiene algún móvil, algún motivo para poder matarlo. Eso fue lo último que vimos. Y en caso de que haya asesinato, perdón, que haya una persona que mate a otra sin intención, ahí cambian las consecuencias y hay ciudades de refugio a donde puede la persona escapar para vivir allí. ¿Llegamos a hablar de las ciudades de refugio? No. ¿Ir a Miklat? Arei Miklat, tal cual. El plural de ar o de ir es Arei Miklat. Entonces, vamos a hablar un poquito de eso. Israel tenía 6 ciudades de refugio construidas para que si alguien matara a otra persona sin intención, sin deseo de asesinar, y por alguna desgracia ocurriera una muerte, Un accidente. algún médico, algún abogado, perdón, me puede corregir, pero es doloso, ¿no? Cuando alguien mata a otro en forma dolosa. ¿Es así, Silvia? Es así, doloso cuando tenés la intención, la voluntad, decisión de matar a alguien. Y cuando Y no culposo es cuando no tenés la intención, es por negligencia. Vas con el auto y vas borracho y atropellas a alguien y lo mataste, no tenías la intención de matarlo, pero fuiste negligente porque tomaste y no tenías que haber tomado. No, pero cuando es un accidente, cuando matás a alguien pero sin querer, no. Sí, eso es Si por no, eso, no, bueno, también, a ver, la situación legal es la misma. O sea, si vos lo mataste siendo negligente, lo mataste sin querer, el tema es que no hubo voluntad o decisión tuya de matarlo. está bien, pero en la Ahora, halajá se le agrega algo más, y es que el acto que vos hiciste no tendría por qué haber terminado sí, en muerte. Porque si yo juego con un cuchillo, y yo revoleo el cuchillo y lo voy tirando, y te lo clavé, y digo, ay, sí. no era mi intención. Bueno, pero lo que vos estabas haciendo puede terminar con un asesinato. Entonces es una cosa. Pero hay otra categoría que es, a ver, vamos a suponer lo que le pasó a este actor, pero sin meternos en el caso. Yo pensé que el arma era de juguete, pensé que era de juguete, y en chiste te tiré un tiro, y el arma era de verdad, y te maté. Bueno, vos sabés que lo que decís de la halajá, hay una tercera categoría en derecho que es lo que se llamaría el derecho positivo, ¿no es cierto? Sí. Que es el dolo preterintencional. O sea, yo de pronto no tenía, pero debía haberme imaginado que si yo estoy borracho y me tomé 3 litros de vino, que es posible que mate a alguien. Tal cual. Entonces una cosa es que me falló el freno y otra cosa, sí, hay una tercera categoría que está en el límite. Bien, eso de la halajá se lo mismo. Claudio. Perdón, vamos al ejemplo de Silvia. Silvia, si yo voy con el auto y una Sí. persona cruza mal, yo no estoy Sí. borracho ni nada, y yo lo atropello, en ese Sí. caso, ¿qué calificación recibiría? Es igualmente culposo, ¿sabes por qué? Porque se considera que si vos estás manejando un auto, es como siempre manejar un auto es un objeto de riesgo. Es como tener un arma y tenés que ser vos excesivamente cuidadoso como para evitar aún eso, ¿se entiende? Por eso igualmente puede llegar a ser considerado homicidio, salvo que el tipo se haya tirado, o sea, vos vas manejando y el tipo se te tiró abajo del auto, bueno, ya eso. No, pero si no, vos tenés que ir con la suma cautela de decir, bueno, el objeto de riesgo lo estoy manejando yo. Entonces yo soy el que tengo que poner el exceso de celo como para evitar que esto ocurra. Repito, si alguien vas en la mitad de la calle y alguien vino y se te tiró, pues se quiere suicidar, bueno, ya ahí no es tu culpa, evidentemente, ahí no hay homicidio.
Pero si no, sí se puede considerar que hay homicidio. Bueno, entonces en principio la Torá dice, supongamos que no tuviste la intención, no tenés nada que te enemiste con la persona, y no hiciste nada que podría haber terminado la muerte, esa persona no puede ser asesinada, o perdón, no puede recibir la pena de muerte, perdón, no puede recibir la pena de muerte, pero tampoco puede seguir todo como si nada hubiera cambiado. ¿Por qué no? Porque los familiares de la persona que murió no pueden salir de su casa y ver todos los días la cara de la persona que sin querer, pero terminó matando a su ser querido. Eso en la antigüedad despertaba en todas las culturas lo que se llama venganza. Se supone que nuestra modernidad nos ayudó a entender que la venganza no conduce a nada. Pero eso es un concepto muy moderno. En la antigüedad la venganza era la moneda corriente, era lo habitual de las culturas. Entonces, para que no pase eso, el judaísmo te pedía, o la Torá te pedía, que si cometías un asesinato sin intención y sin motivo, sin enemistad hacia la otra persona, que te mudes. Tenías que irte a una ciudad de refugio. De alguna manera, si vos habías hecho algo que le había cambiado la vida a otro, tenías que cambiar la tuya también. Y de alguna manera no podías seguir adelante como si nada hubiera pasado. Entonces entendió la Torá que lo mejor era esta mudanza a esta ciudad de refugio. Cuenta la Torá, después, no acá, que vos vas a vivir en esa ciudad de refugio no toda tu vida. Vas a vivir ahí hasta que se muera el Cohen Gadol. Ese era el plazo estipulado. Y ese es el origen de la frase cada muerte de obispo. En realidad es cada muerte de Cohen Gadol, cada uno de los habitantes de la ciudad de refugio podían volver a su lugar natal. Y si alguien se tomaba la venganza después de ese momento, esa persona que se vengaba era culpable. Si se vengaba antes, no era culpable. O sea, si yo cometo sin querer un asesinato y no me voy enseguida y me quedo un ratito y el familiar de la persona que yo maté me mata a mí, esa persona no es culpable. Pero si me mata a mí después de la muerte del Cohen, sí. Sería lo que se llamaría emoción violenta. O sea, si vos lo hiciste en estado de emoción violenta, entonces evidentemente estás exento de toda culpa en principio, ¿no? Sí, y entendiendo que como yo no hice lo que tenía que hacer, también están habilitados, porque cuando vuelvo, si yo me escapo 6 meses después, y el Cohen Gadol no se murió, y yo estoy caminando por la calle y hacen venganza, también es válido. O sea que es un poco más que emoción violenta, porque ahí... Es verdad, sí. Pero lo importante es entender qué marca la muerte del Cohen Gadol. ¿Por qué este cambio? El Cohen Gadol era la persona más respetada y más temida de aquel momento. Recuerdo por las dudas, Cohen Gadol es sumo sacerdote. Era el jefe de la iglesia judía. Era la autoridad máxima del templo de aquel momento. Entonces, si eso ocurre, traten de hacerse un paralelo con los que conocen de la cultura actual, la muerte de un papa. La muerte de un papa es una tragedia, es un duelo, es un dolor, todo el mundo está acongojado por lo que pasó. Entonces, la muerte de Cohen Gadol era tan tremenda la tristeza y los sentimientos que involucraba, que ya las venganzas se olvidaban y pasaba todo a otro plano y todo se veía distinto. Entonces, lo que creo que la Torá está entendiendo es que hay ciertas situaciones que nos tocan vivir, que nos alteran completamente nuestra vida hasta ese momento. Y entiende la Torá que una muerte de un sumo sacerdote,
de el Cohen Gadol, el único de esa generación, podía provocar esto. Y las familias tenían que reconciliarse y unirse y llorar juntas, y por eso las personas vuelven a sus lugares, lloran juntos y empiezan de vuelta. Por eso, aunque hayan pasado 3.300 años, cuando tengas un dolor fuerte en tu vida, tenés que saber a dónde tenés que ir a llorar. Y tenés que saber que tus vínculos más históricos, más antiguos, más fuertes, más cercanos, son los mejores lugares para encontrar ese abrazo, esa posibilidad de compartir y esa fuerza o energía para seguir adelante. Por eso, frente a esas situaciones, las familias se reunificaban y podías volver a tu lugar. Eso es lo que... Al final... Vale. Ah, vale, trajo el queso. Hola, Valen. Esperen que vamos. Bien, estamos justo acá. Ya estamos. Vamos a seguir. Comparto entonces el texto. 14. Empero cuando premeditare un hombre contra su prójimo para matarlo con ardid, aún desde mi altar lo prenderás para ser muerto. Hablamos la última vez que tuvimos clase sobre la pena de muerte. Acá le agrega algo más este versículo. Habrán visto películas en donde la gente, para no ser capturada por los ejércitos, se metía en los lugares religiosos, en las iglesias especialmente. Y entonces en la iglesia, no, acá no entran espadas, acá no hay violencia, acá no se puede entrar una espada. Y entonces es como que en ese lugar se puede esconder una persona que cometió un crimen y ahí no lo pueden agarrar. Yo lo vi en películas, no sé cuánto es cierto esto desde la filosofía del catolicismo, pero desde el judaísmo está muy claro. Adentro de la sinagoga es tan sagrado como afuera. Y sagrado no significa que acá no se puede. Sagrado es construir una vida sagrada, una sociedad sagrada, una familia sagrada. Y si para hacerlo hay que entrar a la sinagoga, agarrar a un ladrón, hay que entrar a la sinagoga, agarrar a un asesino, a un ladrón o a quien fuere. No es más sagrado ese lugar que el asesino tiene impunidad ahí adentro. Eso no es un concepto judío. Si vos tenés que entrar al Lambrot a buscar a alguien que está perseguido por la policía, entrá y agarrarlo. Salvo que sea a mí. Pero el resto, entrá y agarrarlo. Si es a mí, ustedes guárdenme ahí, escóndanme. Que de paso les cuento, hace muchos años, yo no estaba, me lo contó alguien del Lambrot de mucha historia, un ladrón se estaba escapando y entró al Lambrot y se escondió en el Arona Kodesh donde están las Torot. Y hubo que sacarlo de ahí y lo sacaron con la policía de ahí. Pero nada. Ahora ese era judío, porque se escondió bien. No. ¿No? No, María, si no hay ladrones judíos. No, mentira. Ah, está bien. No, pero fue una anécdota que me contaba alguna vez hace muchos años aquí en Lambert. Bueno, entonces no hay lugares cuya santidad esté por encima de estas cosas, por eso, aunque tengas que entrar ahí, lo sacás igual. Y el que pegare a su padre o a su madre o a su rabino, morir habrá de ser muerto. ¿Leyeron bien, no? El que le pega... ¿Lo del rabino lo inventaste? No lo viste, está escrito. Cambié de ojos, María, no ves bien. Expresión libre. Noto una cosa, sí. que atento a todo esto, Freud no había existido en esa época, porque del inconsciente, la muerte inconsciente, porque el inconsciente hace mucho movimiento que nosotros no estamos en condición de dirigir. Es muy complejo eso. Y entonces, Samuel, ¿qué es lo que quieres decir? Y quiere decir que es una situación que no siempre el consciente puede
tomar todos los rasgos para anular lo que el inconsciente, porque el inconsciente aparece con cada cosa rarísima, porque es muy complejo eso, muy, muy complejo el tema. Pero hay para un mi deseo, punto de vista. Samuel, hay un deseo que como es inconsciente, vos no sos consciente de ese deseo, pero existe. Pero no lo puedes manejar. Al inconsciente hay dos personas metidas acá en este cerebro. Una que es consciente y otra es inconsciente. Una actúa que yo no la puedo dominar y otra es consciente que yo sí la puedo dominar. Además, se me puede hacer, si que yo uso el método de supresión, que es decir, que yo lo quiero matar, pero no lo mato porque lo suprimo porque digo que no. Pero con el inconsciente es más complejo. Sí, lo que pasa, Samuel, es que también si no es muy complejo juzgar nunca a nadie. Porque cualquier persona que comete algún acto no correcto, ilícito o violento, dice, no, yo no quería, fue mi inconsciente. Entonces, de esa manera también uno puede estar libre de cualquier cosa. Es muy complejo. Es complejo, pero la sociedad, y parte de lo que vamos a ver al final del capítulo tiene que ver con esto, y hago un alto acá para conceptualizar lo que estamos leyendo, amigos. La intención de la Torá es construir una sociedad sagrada. Y una sociedad sagrada no es solamente una sociedad que sabe rezar, no es solamente una sociedad que come kasher. Una sociedad sagrada es una sociedad que sabe convivir. Y lo que está intentando sentar es las bases de la convivencia. Y todos aquellos que convivimos, sabemos que convivir es complejo. Es difícil, pero es maravilloso. Y que la mejor manera de convivir bien es cuando hay un marco regulatorio. Cuando entendemos en forma explícita, vos y yo que convivimos, qué se puede y qué no, qué está bien y qué está mal. Cuando eso no está puesto, y yo creo, y a mí me parece, y yo entiendo, y según mi poco, es imposible convivir. Entonces, déjenme decirles algo que creo que nos afecta a todos. Muchos, cuando convivimos, ponemos en la balanza nuestra propia escala de valores y nuestras preferencias. Y el primer acto de convivencia es entender que no puedo convivir sobre la base de mis preferencias, sino que convivo sobre las bases de nuestras preferencias. Y que convivir es pactar una serie de reglas, de normas, de límites. Y si yo no estoy dispuesto a eso, me va a ser muy difícil. Porque no es verdad que todos coincidimos en las grandes normas de convivencia. Claro. Cuando hablabas de eso y hablabas de la ciudad de refugio, me hacías acordar a un criterio que tenían los griegos respecto del exilio, y que el exilio era peor a veces que la pena de muerte. Entonces, esto de pactar y saber convivir con los demás era tan importante porque el exilio era peor a veces, el peor castigo que la pena de muerte. Y esto tiene que ver con esto de aprender a respetar la normativa y cómo convivir con el resto, ¿no? Sí, por eso la ley de Sócrates, la historia de Sócrates, por eso lo que le pasó a Sócrates es que eligió la cicuta al exilio. Bueno, entonces... La ley de la convivencia está explícita en la Torá. Todo lo que estamos viendo es una ley de convivencia. Por supuesto que pensar en la sociedad. Pero entonces, el texto religioso por excelencia del pueblo judío no habla solamente de la fe en Dios. No habla solamente de que Dios creó el mundo en 6 días y de esta manera, y el séptimo es el Shabbat, y aparte le entregó la Torá en la revelación, y la Torá dice, no tengas otros dioses. Todo eso está. Que también te dice, ¿sabes qué? Ojo, no le puedes pegar a tu compañero, porque si le pegás y lo matás, es como si lo hubieras asesinado. Tené cuidado, no podés. Y ahora vamos a ver un montón de leyes de convivencia. Eso es tan religioso como creer en Dios.
Entender la convivencia y sus leyes como normativas de vida es la propuesta de vida religiosa judía. Entonces, por eso acá, el que le pega a un padre o madre no merece vivir. Ya, si quien te dio la vida a vos no merece el mínimo respeto de que no lo mates o no le pegues, te quedas afuera de este mundo. Estamos armando un mundo para convivir. Tenés que honrar y respetar a tus padres. Y no podés pegarles. Es un límite que no se puede transgredir. Y después dice, el que secuestrare a un hombre para venderlo, más se lo hallare en su mano, morir habrá de ser muerto. Parece que estamos volviendo a temas de los 10 mandamientos. ¿Se acuerdan? No robarás, era no robarás almas. Y el anterior, respetar a tu padre y a tu madre. Bueno, aquella persona que quiere disponer de la vida de otra y anularla, porque la secuestra y la vende, y esa persona deja de tener su vida y pasa a ser esclavo en otro lugar, esa persona que quiso suprimir la vida del otro no tiene lugar en la sociedad, no puede vivir en esta sociedad. Entonces, cada vez que dice pena de muerte de la Torá, yo lo leo en el siglo XXI como esa persona no puede ser de mi círculo. Para mi construcción de mi micromundo, esa persona está muerta. Si esa persona está dispuesta a vivir con esos principios, con esos valores y con ese comportamiento especialmente, no puede estar en mi círculo. Y si estaba en mi círculo, se murió, lo saco, no me importa más. Yo no soy quien para hacer justicia a mano propia, yo no soy quien para hacer cumplir la ley, pero por lo menos no tiene más vida conmigo. En algunas lecturas es, esa persona tiene muerte espiritual, porque si está dispuesta a hacer eso, tiene una muerte espiritual, esa persona no tiene la suficiente entereza para vivir plenamente su vida. 17. Y el que maldijere a su padre o a su madre, morir habrá de ser muerto. Le sube un escalón más. Honrar a tu padre, no pegarles, no maldecirlos. Son todas las líneas restrictivas que me ayudan a mí a entender cómo se construye una familia, una comunidad, una sociedad. Y cuando contendieren hombres y pegare un hombre a su prójimo con piedra o con puño, y no muriere, y debiere permanecer en cama, si se levantare y anduviere afuera por sus propios medios, quedará absuelto el que pegó, tan solo su cesantía habrá de proporcionar y su curación habrá de comprar. Y esto es genial porque es un concepto que se llama lucro cesante y que aparece en el derecho después. Pero la tradición judía dice, ¿vieron que dice ojo por ojo, diente por diente? Ya lo vamos a leer. No dice ojo por ojo, diente por diente. Dice esto que dice acá. Si yo te lastimo un ojo, no me tenés que lastimar un ojo a mí. Acá recién lo vimos. Si yo te pego y no te mato, mi reparación es pagarte tu curación y pagarte tu lucro cesante, todo el tiempo que no pudiste trabajar por culpa de esa lastimadura que yo te provoqué, de esa herida. Entonces, el concepto de la Torá, ojo por ojo, no significa que vos me lastimaste un ojo, yo te lastimo un ojo a vos. Significa que si yo te lastimo un ojo a vos, ojo por ojo, tengo que cubrirte el ojo. Curación y el tiempo que no pudiste laburar. Y entonces entendemos que la Torá no puede decir ojo por ojo como si fuera, si yo te saco un ojo, vos me sacas a mí, porque no hay dos ojos iguales. Porque un ojo es miope y el otro tiene astigmatismo, porque un ojo ve bien y el otro no ve nada, porque un ojo es celeste y el otro es verde. No importa, son distintos. Entonces, ojo por ojo de la Torá significa lo que leí recién. Que si te lastimo un ojo, tengo que repararte el ojo.
Y los dientes son distintos también. Exacto. Te pegué una piña, te pegué abajo un diente, no me des el tuyo porque tú reponeme el mío. Con todo lo que eso implica en cada época, con la tecnología de cada época, con la medicina de cada época, con las costumbres de cada época. Pero por supuesto que no es literalidad ojo por ojo. Esta es la explicación judía, que la misma Torá la desarrolla. De vuelta, yo tengo que ser responsable de lo que hago. Y ser responsable es hacerme cargo. Y hacerme cargo en el lenguaje de la Torá es responder por lo que rompí. Y yo sé que hay gente que dice, entonces los ricos pueden portarse peor que los pobres, porque hacen cosas que no están bien y después las pagan y listo. Y si bien ese pensamiento llevado a un extremo y sacado de contexto parecería ser cierto, no es el espíritu de la Torá. La Torá no es solamente agarrar algo y sacarlo de contexto. El espíritu de la Torá es que nadie lastime a nadie. Pero si llegás a lastimarlo, tiene que haber un camino de reconciliación. Entonces, amigos, acá déjenme decirles algo importante. Hay un rabino que se llamó Marshall Mayer, que decía que nosotros tenemos que escuchar la Torá en estéreo, nunca en mono. En estéreo significa con dos sonidos al mismo tiempo. ¿Vieron que son dos parlantes? No uno solo. Un parlante es el que estamos leyendo acá. Es el parlante que te dice, ¿sabes qué? Si te equivocaste, hay un camino de vuelta. Si hiciste algo mal, hay un camino. Hiciste esto, hace esto. Hiciste aquello, hace esto. Si te equivocaste acá, repáralo así. ¿Sí? ¿Está bien? Hay todo un mensaje, por un lado, por un canal, por un sector, que te da una solución para cada problema. Pero por otro lado, tenés que escuchar el otro mensaje de la Torá. Es el mensaje que te dice, tenés que ser bueno, tenés que hacer las cosas bien, tenés que portarte correctamente, tenés que cumplir con la Torá entera, tenés que ser una persona justa, tenés que ser una persona recta, tenés que hacer las cosas bien. Ese otro mensaje también es bueno. Lo que pasa es que si solamente escuchás ese mensaje, te frustrás y en algún momento abandonás el judaísmo o te suicidás. Porque nadie puede hacer todo el tiempo todo bien. Entonces, si solamente escucharas el mensaje de lo que tenés que hacer las cosas bien, únicamente bien y siempre bien y todo bien, no estás a la altura. Pero si solamente escuchás el mensaje de que cada error se puede reparar, entonces, claro, los millonarios hacen lo que quieren. Total, después pagan y listo. Y entonces por eso tenés que escuchar los dos mensajes al mismo tiempo. No alcanza con uno solo. Y en nuestra vida cotidiana esto nos pasa siempre. ¿Cuántas veces dijiste, bueno, si me descubren, después me hago cargo? Bueno, si me sale mal, después pagaré. Hay gente que hace algo malo, a sabiendas que es malo, sabiendo que existe algún tipo de reparación. Por eso el desafío de una vida espiritual es vivir de forma tal que solamente tengas que reparar los errores involuntarios, lo que hiciste sin la intencionalidad de hacer. No reparando lo que hiciste, sabiendo que estaba mal, y que hiciste igual porque estabas dispuesto a pagar el precio. Si en algún momento les presenta la vida la oportunidad y hacen algo que saben que está mal porque están dispuestos a pagar el precio, algo no está bien. Ese es el momento de parar un poquito de y decir, algo no está bien en mi escala de valores, algo no está bien en mi ética. Tengo que escuchar un poquito más el otro mensaje. Y si alguna vez te sentís
decepcionado con vos mismo y decís, soy un desastre, mi vida no sirve más porque hice cosas irreparables, acordate que la Torá tiene un camino de reparación. Y que sacando los casos extremos que no tienen reparación, la mayoría de las cosas que hayas hecho pueden ser reparadas. Pero no te aproveches. Escuchá los dos mensajes al mismo tiempo. Bien, volvemos al texto de la Torá. (20) Y cuando pegare un hombre a su esclavo, o a su esclava, con vara, y muriere bajo su mano, a justiciar habrá de ser ajusticiado. Empero, si un día o 2 días sobreviviere, no será justiciado, pues su adquisición es. Y esto es muy difícil de entender en el siglo XXI, pero lo vamos a enfrentar igual, obviamente. Bien. A ver, nosotros tenemos una institución en la antigüedad absolutamente establecida, que es la institución de la esclavitud. Y la Torá intenta regularla, pero no está a favor de la esclavitud. No quiere que haya esclavos. Pero una sociedad que los tiene, intenta darle ciertos derechos a los esclavos. Entonces, si vos matás a tu esclavo, es como si hubieras matado a una persona común y corriente, es pena de muerte igual. Cosa que en la antigüedad no ocurría. Ahora, si no lo matás, si le pegaste y no se muere, no es pena. Ya lo vimos en otro lugar, en ese caso lo tenés que dejar libre. Si yo le pego a mi esclavo y lo lastimo, la pena es, lo dejo libre. Esa es la diferencia entre un caso y el otro. En nuestro siglo XXI nos cuesta mucho entender esto, obviamente, porque sacando los que tenemos un dueño en casa y nos manejan la vida como si fuéramos nosotros sus esclavos, como me pasa a mí, el resto de la esclavitud no existe. Es una situación que ya terminó. Somos poquitos los que quedamos esclavos, pero bueno. Nada, yo elegí ese lugar también, así que me toca hacer cargo. Bien, próximo. Y cuando contendiere hombre y golpearen a una mujer encinta y nacieren sus hijos prematuramente, mas no ocurriere daño mortal, castigar habrá de ser castigado como lo impusiere sobre él, el esposo de la mujer, mas deberá pagar por mandato de los jueces. Pero si daño mortal hubiere, compensarás vida por vida. Bien, tema súper interesante. ¿Cuándo empieza la vida humana? Acá lo que la Torá plantea es, hay 2 hombres peleando. Con el golpe, uno de los hombres lastima a la mujer del otro que está embarazada, que justo estaba al lado de él. Y con el golpe le provoca un adelantamiento del parto. Y ese adelantamiento del parto hace que todo vaya bien. Nace el bebé, no hay ningún trastorno, ninguna complicación, ningún problema. Bien, hay una multa que los jueces van a imponer, pero nada más. Ahora, si el golpe mata al bebé que está dentro del útero materno, eso es asesinato para todos. Entonces, con esa idea, alguno podría decir, entonces la Torá no permite el aborto. Porque acá dice que aquel que golpea a una mujer embarazada y le mata al feto o al bebé que está dentro del vientre materno, es culpable de asesinato. ¿Se entiende la analogía? Bueno, sepan que no es correcta. De acá, los rabinos no concluyen que no está permitido el aborto. Los rabinos dicen que un feto
o un bebé adentro de una panza de un vientre materno, no es vida, es vida en potencia. Es vida, pero es vida en potencia. No se la puede limitar directamente porque si la limitás porque sí, es pena de muerte. Es como asesinato. El que provoca un aborto de alguien está asesinando. Salvo que esa decisión sea porque la madre está en peligro. Y si la decisión es porque la madre está en peligro, está permitido. ¿Saben por qué? Porque en otro caso la otra dice que si te vienen a asesinar y vos asesinás antes, no es asesinato. Es matar en defensa propia. Y entonces imaginan que un bebé que todavía no es vida atenta contra la vida de la madre, si se mata ese bebé, es matar en defensa propia. ¿Se entiende? Por lo tanto, cuando hay peligro de vida de la madre, los rabinos permiten el aborto. Y las autoridades más liberales dicen, no, cuando hay peligro, no peligro de vida, cuando hay peligro psicológico, también. Pero eso son las autoridades más liberales. Las más conservadoras, solo frente al peligro de vida de la madre. Pero ahí no hay duda, ¿eh? Peligro de vida, se practica el aborto. Es igual que cuando ves a alguien con un revólver apuntando en la cabeza. Lo matás, si podés. Cari, Perdón, la legislación argentina era lo mismo, exactamente lo mismo, o sea, copiaba lo que decía el judaísmo antes de la modificación de la ley de aborto, porque estaba permitido, tal cual vos lo decís, cuando había peligro de vida, inclusive peligro, a veces en peligro psicológico. lo que pasa es que ahí talló la iglesia, porque la iglesia tiene una postura distinta, y es la que dice, Totalmente. eso, ¿cuándo empieza la vida? En la iglesia es con la concepción, y en el judaísmo es con el alumbramiento. ¿Por qué? Porque la Torá se basa en la misma Torá. Y cuando la Torá va a contar que Adán, el primer hombre, está vivo, dicen que está vivo a partir de que Dios le insufla en la nariz hálito de vida. Baipaj beapab, dice la Torá. Entonces, lo que te da vida es la respiración. Y el bebé respira por sí mismo cuando sale del vientre materno. Por lo tanto, recién ahí es vida plena. Antes hay que cuidarla porque es vida en potencia, pero no es vida plena. Una vez que es vida plena, y hay dos vidas en riesgo, no puedes priorizar nunca una por encima de la otra porque las dos vidas son iguales. Nunca puedes priorizar una vida por encima de la otra. Solo podés priorizar cuando hay una vida que quiere asesinar a otra. Si no, no. ¿Cari? Pero viste que recién dijiste, porque se me cortó el wifi, no entendí bien. Si un amigo lo daña a la mujer a la mujer embarazada de su amigo y con ese daño provoca la muerte de esa vida en potencia, ¿cuál es la consecuencia? Pena de muerte. Ah, entonces para la vida en potencia también, digamos. Solo en los casos donde la persona, sin ninguna una razón, provoca la muerte de esa vida en potencia. Ah, ok, solo en esos casos. Hay una razón, los rabinos dicen, es distinto. O sea, cuando hay un aborto, por alguna causa. Como dije antes, por peligro de vida de la madre para todas las autoridades. Por peligro para algunas autoridades. Con esto, quiero que redondeemos la idea de la santidad de la vida. El concepto de santidad de vida en estos términos significa ni más ni menos. La vida no te pertenece, no es tuya. Vos no sos dueño de tu vida. Nadie es dueño de la vida. Eso significa una vida sagrada para el judaísmo.
Cuando vos sos dueño de tu vida, yo con mi vida hago lo que quiero. Si quiero, me pongo 14 piercing en la lengua y me pongo un chip en el cerebro. Cuando yo soy dueño de mi vida, hago lo que quiero con mi vida. Yo si quiero me drogo, si la vida es mía. Soy un peligro a la sociedad, ok, me encierro en mi casa, consumo personal y me drogo. No soy amenaza para nadie, no pongo la vida en riesgo en nadie. Y dijo, eso no es una vida sagrada. Una vida sagrada no es que vos digas, yo con mi vida hago lo que quiero. La vida sagrada es la que dice, mi vida no es mía. Me la prestaron. Y todo lo que me prestan, tengo que cuidarlo y devolverlo en las mejores condiciones. Y solo la puedo devolver cuando me la reclamen. Porque Dios no está esperando que yo se la lleve ya. Entonces, no puedo drogarme, no puedo matar a otro, no puedo arruinarme la vida, no puedo enfermarme a propósito. Tengo que preservar y cuidar la vida. Eso significa tener una vida sagrada. Tomar en cuenta que mi vida y la tuya no nos pertenecen. Esa es la definición de... Eso lo veo muy actual con el tema de la vacunación ahora. Por supuesto. Por eso muchos Quienes rabinos, deciden no vacunarse, por ejemplo. muchos rabinos sacaron decretos de que es una obligación vacunar. No sé. Que preservar tu vida a toda costa. Ahora, millígenes hay en todas las tradiciones. Y entonces, ¿hay millígenes rabinos judíos? Sí. Que dicen que no hay que vacunarse, son millígenes. Mientras que la ciencia vigente en tu lugar te diga que para preservar tu vida y la de los demás tenés que vacunarte, tenés que vacunarte. No hay alternativa. Ahora, si la ciencia lo discutiera y tuviéramos posturas científicas de verdad antagónicas, bueno, consultá con tu rabino. Pero hoy la ciencia en esto no discute mucho. Discuten los mesiánicos, los locos, los trasnochados, los que creen en teorías conspirativas, los que basan sus verdades en fake news. No hay mucha otra cosa. Bueno, lo que pasa es que por lo menos alguna versión que escuché yo es que como el desarrollo de las vacunas está todavía en fase 3 y todo esto, es como que hay mucha gente que todavía cree que atrás de todo esto o hay un negocio, o hay una tercera guerra mundial, o hay vaya a saber qué cosa, y que el desarrollo todavía, o los intereses mismos de los laboratorios, etcétera, y hasta que no está fehacientemente comprobado que la vacuna es realmente beneficioso para la salud de todos, no. La única respuesta que a mí se me ocurre es el bienestar, la salud general, ¿no? Ari, No es nada más ni nada menos. ¿pero conoces algún médico del establishment reconocidos, no algún curandero o algún médico antisistema? ¿Conoces algún científico que diga que no hay que vacunarse? No, yo digo, no médicos, pero quienes sostienen que tienen dudas legítimas. Pero espera, las dudas dejáselas para el campo donde ellos dominan. O sea, yo puedo tener dudas si estoy enamorado o no de mi mujer, yo puedo tener dudas si quiero ir a trabajar mañana o me quiero quedar durmiendo en mi casa. Pero cuando estamos hablando de ciencia, hay que seguir los dictámenes. Y como vos decís, el tema de las enfermedades contagiosas es responsabilidad social y comunitaria, no individual y personal. Claro, claro. Lo que yo traigo es que la concepción de una vida espiritual, eso va a tu... Yo tengo que hacer todo lo que esté a mi alcance para preservar tu vida y la mía también. Sí, Aníbal. Sí, claro. Hay algo que quería aclarar que creo que es importante. La medicina no se basa en creencias, se basa en evidencias. Hay distintos niveles de evidencias, hay mucha gente en muchos lugares del mundo que trabaja para crear consenso y evidencia sobre los distintos temas.
Entonces, lo que las personas crean individualmente, o aquellos que dicen yo no creo en las vacunas, yo no creo en los antibióticos, yo no creo en la alopatía, eso no tiene nada que ver con la ciencia médica, que se basa en evidencias científicas y donde se trabaja muchísimo a nivel internacional para eso. Para que vos te digan que una aspirina hace determinado efecto durante 150 años, es porque hay mucha evidencia en el medio que va apareciendo constantemente y que se va agregando aún hoy, después de 150 años de haberse creado la aspirina. ¿Sí? O sea, no pasa por la creencia, que la gente crea que la aspirina es buena o es mala. Como la vacuna, como cualquier otra. Los datos empíricos, Aníbal, son buenísimos. Saúl, adelante. Claros. O sea, especialmente en una sociedad como el israelí, que estaba teniendo un montón de muertes y muertes y muertes por COVID, y vacunaba a la población y dejó de haber muertes. Y por 6 meses dejó de haber muertes, y después volvió a haber muertes y dijeron, hace falta hacer eso. Y esto es evidencia empírica clarísima. Sí, Saúl, querías sumarte algo también. No, es decir, ya lo acabas de decir. A la muestra, lo que dice Karina, veamos los resultados de lo que está sucediendo en Europa hoy. No vacuna, alta incidencia de enfermedad y de muertes. Lo que pasa es que Cari trae algo que es un tema súper interesante que en la Argentina casi no hay, y que son los movimientos antivacuna, que entiendo yo, en mi mirada, que no están sostenidos en esto del establishment de la ciencia, sino que están sostenidos en o gente antisistema, o en movimientos o grupos o agrupaciones más populistas, o más desestabilizadoras de la sociedad en la que vivimos, o lo que fuere, y tienen un predicamento y una llegada que son de porcentajes altísimos. La gente antivacuna en Estados Unidos o en Europa es muy alta, y por eso está pasando lo que está pasando de vuelta ahora con el COVID. Sí, Aníbal. En realidad hay muchos antivacunas en Argentina, lo que ocurre es que no están organizados. Hay muchas personas que individualmente decidieron o no vacunarse o no completar los esquemas de vacunación, por razones que van desde que porque no le cayó bien la primera dosis, hasta porque cree miedo, porque leyó algo. A diferencia de Europa, Estados Unidos, donde hay movimientos organizados antivacunas, acá hay millones de personas que individualmente decidieron no vacunarse, y recién ahora, a medida que aparece más población con 3 dosis, se nota la cantidad de gente que hay con 1 dosis. Es muy impresionante eso. Pero Aníbal, y no es porque no tengan acceso a la vacuna, es porque no se quieren ir a vacunar. Una dosis no sos tan antivacunas. Los que son antivacunas no se dieron ninguna dosis. Y es porcentaje. No, está bien, está bien. En algunos países europeos, ese porcentaje es más alto en ellos. No, yo quería agregar que mi experiencia personal es con una muy amiga, que compartimos un montón de cosas y muy cercana, y sin embargo ella, su marido, su hijo están empecinados en no vacunarse. O sea, argentinos, compartimos un montón de cosas, no de la colectividad, pero más allá de eso. Y sin embargo no nos pudimos poner de acuerdo. Bueno, yo les dejo simplemente porque obviamente el tema es muy personal y cada uno interpreta como le parece. Pero lo que sí me queda claro, y con eso quiero cerrar el encuentro de hoy, es que es una vida espiritual. Y la vida espiritual es cuando vos haces todo lo que está a tu alcance para preservar en las mejores condiciones tu cuerpo y tu alma, las dos cosas, y cuando haces todo lo que está a tu alcance para que el otro preserve su cuerpo y su alma. Nadie puede dañar abiertamente su vida ni la de otro en ningún aspecto, bajo ninguna circunstancia, salvo, como dijimos antes, en defensa propia, por un asesinato inminente. Entonces, a veces uno se piensa que la vida espiritual tiene que ver solamente con rezar, con comer cayero, con cumplir rituales, y hay una preservación de la vida que es clave en una vida espiritual. ¿Por qué? Porque todo empieza en la creencia que la vida no te pertenece, no es tuya, no haces lo que querés con la vida. ¿Entendés? Que te fue dada por Dios y que tenés que devolvérsela cuando Él lo decida de la mejor manera que puedas. Bueno amigos, gracias.
Seguimos el martes que viene, o nos vemos en Shabbat, o cuando quieras. Gracias. Gracias. Chao, buenas noches.